Listo. Listo. Ok. Bueno, para empezar, voy a leer la semblanza del ingeniero. Hoy tenemos al ingeniero Jorge Luis Ayala Filigrana, directamente desde México. Es ingeniero agrónomo zootecnista con especialidad en empresas acuícolas por el Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro y Guaymas. Es agricultor y ganadero desde muy temprana edad, conferencista en diversos eventos nacionales e internacionales. Ha participado en diferentes cursos, talleres y diplomados de agricultura orgánica, como son Jairo Restrepo, Sebastião Pineiro, agricultura biodinámica con Joao Volkmann, agrohemopatía con Eugenio Gras, agricultura regenerativa con Darren Doherty, pastoreo racional con Boicín con Luis, Carlos Pineiro, entre muchos otros maestros que fueron los máximos exponentes internacionales de dichos temas, así como contar con la asesoría personalizada de varios de ellos. En el 2003 desarrolla el proyecto de producción de arroz orgánico de manera formal, donde logra ser el primer productor nacional y de los pioneros en América. Posteriormente, en el 2006, inicia la cría de búfalos de agua bajo el sistema de pastoreo regenerativo, siendo también de los primeros ganaderos en manejar dicha especie en el país y el primero en acreditarlos de forma orgánica en América. Su experiencia en manejo ganadero viene desde su niñez con vacunos. Desde 1992, en la finca familiar ha implementado diferentes modelos de pastoreo. Toda esta experiencia aplicada y preparación lo ha hecho un experto en estos temas holísticos. Actualmente es el presidente de la Asociación Nacional de Criadores de Búfalo de Agua de México, Cría Búfalos México, de la cual es fundador en el 2019. Desde el 2022 inicia el proyecto PIGG Regenerativo, que es la implementación de proyectos holísticos mediante la capacitación en ganadería y agricultura regenerativa para la gestión de pagos por servicios ambientales por medio de bonos de carbono. Bueno, sin duda el ponente de hoy tiene una larga experiencia en lo que es la agricultura y ganadería regenerativa y estoy seguro que todas las personas, todos los participantes que hoy tenemos estarán complacidos de escuchar la charla que nos tiene hoy, ingeniero. Bueno, listos. Antes de comenzar, quiero comentarle que tenemos personas de diferentes estados de Venezuela, desde Apure hasta Barinas, Aragua, etcétera. Y por supuesto también tenemos por ahí de Bolivia, de Argentina, de Colombia y México, por supuesto. Perfecto. Bueno, pues es un gusto aquí poderles compartir el día de hoy. Para mí, toda mi trayectoria, pues más que nada he sido empresario y me he preparado para mejorar pues mis actividades propias de ganadería, de agricultura y todo. Y pues creo que llega un momento en la vida que uno tiene que compartir todo eso porque además yo creo en un mundo más verde, más sano y la regeneración es parte de ello, creo que es la principal herramienta que tenemos como humanidad para mejorar sanar nuestro entorno, nuestros diferentes ecosistemas y el planeta mismo, ¿no? Entonces, todas las herramientas que hemos visto que son más eficientes, pues el pastoreo es sin duda donde más impacto tenemos como productores. Más adelante vamos a entender por qué, pero sin duda es lo mejor, más allá de la agricultura orgánica y todo. Pues la agricultura orgánica, pues sí, es una producción limpia, puede haber una cierta regeneración y todo, pero sin duda el pastoreo con animales, siempre el tener animales en los ecosistemas activa todos los demás reinos. O sea, por eso se llama ánimo, de animación, ¿no? Este, los animales animan a los diferentes reinos, como el reino vegetal, el reino mineral, el reino de los hongos. Todos esos se van activando gracias al pastoreo.
Y de esa manera es que podemos cerrar el ciclo de regeneración completo, ¿no? Sin necesidad de estar utilizando enmiendas, sean orgánicas o no. Bueno, por favor, si se me escucha bien o se me escucha mal, pues ahí díganmelo, y si tienen alguna pregunta, pues traten de que no sean muy frecuentes para que avancemos, porque sí son más de 80 diapositivas y pues quiero compartirles bastante, que sea lo más completo, ¿no? Bueno, nuestra empresa se llama Orgánicos del Trópico. Es una empresa agrícola, ganadera y de servicios ambientales. Tenemos dos proyectos, uno es Sabana Búfalo de Agua, que es la producción de la cría de búfalos, y el otro es Piquín Regenerativo, que es un programa que nace como de arroz orgánico, pero hasta el 2020 con la pandemia nos frenamos, y que este proyecto lo reacomodamos y ahora sí que nos transformamos en un proyecto para pagos de servicios ambientales por medio de bonos de carbono. Bueno, esa foto es de Costa Rica, de don Luis Chaclar, Hacienda El Bolsón. Seguramente muchos hemos visto este tipo de imágenes en los que hemos vivido con búfalos o incluso como vacunos, ¿no? Entonces, siempre en la escuela pues nos enseñan mucho a medir la energía, la comida y todo lo que un cierto número de animales van a consumir, ¿no? Entonces, esa foto para mí significa la regeneración al máximo, pero también significa qué balance podemos tener ahí energético, cómo podemos medir eso. Obviamente es un boom de energía que hay ahí, ¿no? Y es un boom que además con el pastoreo regenerativo se logra frecuentemente, o sea, casi cada cambio se logra mantener esto. Entonces, vean bien eso, porque esa es nuestra meta como productores. Creo que como productores y sobre todo como profesionistas, si como hombres nos creemos lo máximo en la evolución y nos queremos a la par del creador, pues a esto tenemos que llegar, ¿sí? No digo que sea a lo que Dios llegó, pero sin duda se acerca mucho, ¿no? Bueno, la agricultura, permítanme. Ah, La agricultura regenerativa es un método holístico que aumenta los recursos naturales en vez de agotarlos. Con este método se apoya a los agricultores a entender los procesos naturales para reponer los principales recursos como el agua en el suelo y producir alimentos sanos y ricos en nutrientes. Cuando me refiero a agricultores, somos todos agricultores, tanto pastores, ganaderos, campesinos, todos somos agricultores de alguna otra manera. Algunos cultivamos pastos, otros cultivan cereales, etcétera. Al paso del tiempo se restaura el hábitat para la fauna silvestre y previene la erosión y la pérdida de suelo, logrando así una retención de agua y fijación de carbono. ¿Cuáles son los principios de la regeneración? Cambiar la forma de tomar decisiones del pensamiento lineal al holístico. Promover las especies perennes en lo posible, nativas o exóticos, con la mayor biodiversidad posible. Promover suelos biológicamente activos con fertilidad natural y ambientes fúngicos. Incorporar y mantener árboles en sus paisajes productivos, como pueden ser los sistemas silvopastoriles. Y hacer funcionar a pleno la bomba de carbono. Ya veremos más adelante qué cosa es la bomba de carbono. ¿Cuáles son los indicadores de la regeneración? Que haya una cobertura completa del suelo con dominancia de especies perennes, que aumente la tasa de infiltración, o sea, no es lo mismo, te pueden llover en una noche, por decir, 200 milímetros, pero ¿cuánto de eso realmente se infiltró en el suelo? Eso es lo que nos importa, más allá de lo que llueva, si no es la cantidad de infiltración que tenemos, porque eso es lo que se va a reservar en nuestro suelo y nos va a hacer perdurar la humedad en el suelo y por ende las pasturas y cultivos, ¿no? Aumento de la biodiversidad, ya veremos también por qué es tan importante la biodiversidad. Aumento de productividad primaria y de forraje y aumento del carbono en el suelo. En la ganadería regenerativa se trabaja de la mano de los procesos naturales, se busca que los costos, los gastos, el valor de las inversiones y el tiempo a producir
para producir disminuyan y que los ingresos aumenten. Como resultado se obtiene una mayor rentabilidad y una utilidad neta sostenible por hectárea. Bueno, quiero que me digan por ahí, me escriban o me lo digan con palabras, ¿de dónde sale el dinero de un rancho? Por favor, ahí vayan escribiendo si quieren. A ver, escriban. ¿De dónde sale el dinero de un rancho? De la venta de animales, dicen por ahí. ¿Qué más? Vamos, no puede ser que no. Bueno, también tienen la opción de encender el micrófono Y y decirlo, hablar. de los Claro, productos. del Oh, suelo. ajá, hay un avanzado por ahí, ¿no? Lucindo, tú no estás, tú nada más estás escuchando, Lucindo, por favor. De la producción vegetal, ok. Muy bien. Bueno, vamos a ver qué han dicho en otros lugares. De la venta de becerros, dicen. De la venta de vacas y toros. De cacerías, de la miel, de la leche, de los granos, de las hortalizas, de los frutales, de la caña, de la leña, del agroturismo que está tan de moda, ¿verdad? Pero ¿de dónde se alimenta el pasto? ¿Y el pasto de dónde se alimenta? Del suelo, ¿ok? El suelo es el recurso más importante que tenemos en una finca, ¿ok? Es lo más importante. Si nuestro suelo no está sano, no está vigoroso, pues definitivamente no vamos a poder producir mucho ni llegar a una buena eficiencia y sobre todo una rentabilidad. Entonces tenemos que cuidar el suelo. Desde ahí parte la ganadería regenerativa y cualquier modelo de producción holístico. Bueno, entramos a la parte del pastoreo regenerativo. Esa sí es una foto orgullosa aquí de la finca. El pastoreo regenerativo se puede hacer con diferentes especies, con vacunos, con búfalos, con borregos, cabras, con aves, con puercos, patos, ¿sí? Bueno, les quiero mostrar este videito, por favor, para que pongan atención. Me dicen si se escucha, por favor. Biogenic methane, which is the methane that these cattle are. Vamos a hablar un poquito del carbono para que empecemos a entender cómo es la relación del carbono con nuestro suelo. Putting up in the atmosphere is part of a natural biological cycle. Methane goes up, it has a half-life of roughly 10 years. That methane is broken down into CO2 and water. Well, that water is a functioning component of water vapor that is a cycle that creates rain. And the CO2 is taken up by plants for photosynthesis. Even though this methane is going up in the air, we're also building carbon below ground. It's offsetting the methane that's going up anyway. It's a natural biogenic cycle. However, when we talk about fossil fuels, bringing up deep carbon and methane from well below the topsoil down into the Earth's crust, that's a completely different entity. And that is carbon that's ancient, that's coming from deep below ground, being put in the atmosphere and is in imbalance from a natural biological cycle. Bueno, entonces, si vemos el asunto del carbono, pues el día de hoy hay mucha propaganda en contra de la ganadería por la cantidad de gases que los rumiantes emiten y tenemos que entender cuál es el carbono que realmente, cómo es el ciclo de carbono desde el punto de vista natural con los animales, con los rumiantes y cuál es el carbono industrial, ¿no? Entonces, uno tiene un ciclo que como todo se renueva, ¿no? Se emite, se transforma y se vuelve a descomponer y se vuelve a fijar al suelo y el otro pues simplemente una extracción. Vamos a seguir hablando más del carbono, ¿ok? Dice aquí, ¿cómo la vaca limpia el aire? Un herbívoro que come pasto no tiene huella de carbono, fíjense. Excreta menos gases y por ende menos metano. El metano es el gas que emiten los rumiantes y este gas metano pues es mucho más tóxico que el dióxido de carbono. No recuerdo ahorita cuántas veces, pero creo que son casi 50 veces o algo así, ¿no?
Y todo ese metano se acaba desdoblando otra vez en dióxido de carbono y volviendo a estar haciendo el ciclo que vimos en el videito anterior. Su estiércol se descompone fácilmente en el suelo y además fertiliza los campos. Y lo más importante, promueve el crecimiento continuo de los pastizales, los cuales son los que fijan más el carbón, más el carbono del CO2 y liberan el oxígeno. Entonces recuerden que la planta respira CO2, carbono y oxígeno. El carbono lo fija al suelo, lo usa para su estructura y libera el oxígeno. Ese es el ciclo que hacen las plantas. Entre más los animales consuman pasto, más biomasa van a crear, ¿sí? Obviamente siempre y cuando hagamos un pastoreo regenerativo. No cualquier pastoreo va a promover esta mayor biomasa en el suelo, en la pradera o en el potrero, ¿sí? Tiene que ser un pastoreo que tenga una técnica, unos tiempos específicos, que respete los tiempos de ciclo de producción del pasto para que se haga toda esta biomasa y la podemos estar cosechando frecuentemente. Entonces, entre mayor biomasa creemos en el potrero, en el campo, más fijación de carbono va a haber. Fíjense algo sorprendente, ¿no? Una hectárea de pastizal bajo un sistema racional holístico puede fijar más carbono en un bosque. En el clima templado, en un día pastando, es el tiempo que una vaca es capaz de limpiar todo su metano que produce en un año. Supongamos que tenemos una carga animal de una vaca por hectárea, ¿ok? Entonces, esa hectárea de pasto está fijando carbono, ¿ok? Entonces, esa hectárea de pasto con un solo día manejado de pastoreo regenerativo, obviamente ya una hectárea, un terreno que está manejado en pastoreo regenerativo, esa hectárea en un solo día pues de vida del año, fija todo el carbono que la vaca emitió durante todo el año. ¿Ok? Entonces, el resto del año, ese pastizal se la pasa limpiando el aire de todo el mundo. Eso es en un clima templado. Ahora imagínense en un clima tropical, eso sucede en horas. Ahora, vamos a ver qué tan responsables somos de los gases de efecto invernadero. Esto es en Estados Unidos. En Estados Unidos, las emisiones por vehículos son del 28.5, las eléctricas son del 28.4, las industriales son del 21 y todas las rumiantes andan un 2%, menos de un 2%. Fíjense, en Estados Unidos, en los años 1600, había una cantidad de bisontes que se estimaba entre 30 y 60 millones de bisontes. La población actual de ganado es de 94 millones en Estados Unidos aproximadamente. Ahora, esos bisontes, pues habían venados, habían alces y hay un montón de otros rumiantes, no nada más habían bisontes, ¿verdad? Entonces, ¿por qué estamos hablando realmente de las emisiones de rumiantes? Ese no es el problema, es un distractor que las industrias realmente contaminantes, pues nos quieren culpar de algo porque pues ellos tienen el dinero y la capacidad para estar promoviendo eh, el distraernos del verdadero problema que son ellos, ¿no? Bueno, aquí hay un ejemplo de huella de carbono fijada en un rancho que se llama White Oak Pastures. Están midiendo la huella de carbono a un kilo de carne que produce esa finca, ¿no? Entonces, fíjese, está un poquito aquí, ojalá lo alcancen a ver. Dice, las emisiones entéricas, que son las que expiden los animales, por cada kilo que producen de carne, se producen 29 kilos de emisiones entéricas. 5 de estiércol. Ah, pero se fija en el suelo 35, por eso es negativo. Y se fija otros 4 kilos por carbono vegetal, es decir, lo que quedó en la estructura de la planta. Y aparte meten ahí otras actividades de la granja y se van incluso hasta el sacrificio de transporte. Todo eso le miden, ¿no? Entonces, si sumamos y restamos todo eso, quiere decir que cada kilo de carne producida en esa finca regenerativa fija al suelo 3.5 de su huella de carbono. O sea, no tiene huella y aparte está fijando, por cada kilo de carne, está fijando 3.5 kilos de carbono. ¿Ok? Ahora, vamos a ver, va a comparar una carne de ganadería regenerativa, que ya dijimos que fija 3.5 contra otras carnes convencionales, digámoslo así. Entonces,
Por ejemplo, la carne convencional pues anda en un 33 kilos. ¿Por qué la carne convencional anda en eso tan elevado? Pues porque generalmente son corrales de engorda, son animales que están, no tienen ninguna función ecológica y están sobre un suelo concreto generalmente, así que pues ¿qué función ecológica tienen? Ninguna, ¿no? Pero se tienen que traer todos sus alimentos de diferentes partes del país o incluso del mundo, ¿no? Entonces, pues, ¿y cómo fueron cultivados toda esa comida? Pues con diésel, con combustibles, con herbicidas, con plaguicidas, etcétera, ¿no? Entonces, eso tiene una huella de carbono muy, muy grande, ¿no? Y además, pues los animales, los gases que se echan, pues no se puede hacer ese ciclo, ¿no? De que fijan y al suelo otra vez. La carne de cerdo, pues anda en un 9, la carne de pollo anda en 6 kilos. Por cada kilo de carne de pollo que se produce, pues andan en 6 kilos de emisiones. Y ahorita están de moda esas hamburguesas que nos quieren vender, la Beyond Burger y la Impossible Burger, no sé si la han escuchado, que están de moda, pues miren, andan entre 4 y 3.5 kilos. Y la soya, que tanto la promueven con los vegetarianos, que además tiene una serie de repercusiones enormes en nuestra salud, porque la soya nunca se ha consumido de forma directa hasta apenas ahora, y amén de que es transgénica y todo lo que esas consecuencias tiene. Entonces, pues la carne regenerativa, de ganadería regenerativa es nuestra mejor opción desde el punto de vista ambiental. Y por supuesto que también lo es desde el punto de vista nutritivo, pero ya no voy a entrar en todo ese tipo de cosas porque es más complejo. Vamos a hablar de de la importancia de la materia orgánica. Fíjense, 1% de materia orgánica sobre el horizonte del suelo significa que hay 27.000 kilos por hectárea de materia orgánica y 99.000 kilos por hectárea de carbono. Eso es lo que significa el tener un 1% de materia orgánica. Ahora, si nosotros con el pastoreo regenerativo logramos hacer 90.000 kilos, bueno, con nuestros animales, aportar 90 toneladas o 90.000 kilos de estiércol por hectárea por año, eso se transforma en 5.400 kilos de materia seca por hectárea por año. Un kilo de materia orgánica fija 3.67 kilos de carbono. Es decir, 5.400 kilos de materia orgánica significa que esa hectárea fijó casi 20 toneladas, 19.818 kilos de carbono. Y cada kilo de materia orgánica retiene 13 kilos de agua de lluvia. Entonces, esos 5.400 kilos de materia orgánica retienen cerca de 70 toneladas por hectárea de agua de lluvia. Entonces, están viendo ya la importancia del carbono, de la materia orgánica. Ahora, les voy a hablar de lo que nosotros hacemos en el rancho. Nosotros tenemos, bueno, más o menos un bovino, puede ser vacuno o búfalo, incluso el búfalo se entiende que aporta más estiércol en el día, pero vamos a ponerle la media para los bovinos de 25 kilos. Tenemos un lote de 200 bovinos o búfalos, en este caso, que nos aportan 5.000 kilos por día. Tenemos un área de pastoreo que es de media hectárea por día. Entonces, por hectárea estamos aportando 10.000 kilos de estiércol, ¿ok? Por corte de pastoreo. Si hacemos 12 cortes al año, producimos 120 toneladas de estiércol. Estos 120 toneladas de estiércol se transforman en 7.200 kilos de materia orgánica. Por 13 kilos de agua estamos fijando cerca de 94 toneladas de agua. ¿Y qué significa eso? Que antes mi periodo de sequía era de 4 o 5 meses y que ahora mi periodo de sequía puede ser de 30 días a un máximo de 60 días. Ese es mi periodo más crítico y eso es más fácil manejarlo que 4 o 5 meses, ¿verdad? Y también estamos fijando cerca de 26.5 toneladas de carbono por hectárea al año. Ahora, el pastoreo racional es capaz de regenerar el medio ambiente. Fíjense, esta es una foto de los años 70, la primera, y luego en los años de mediados del siglo pasado, pues se creía que la conservación era quitar animales de los ecosistemas, ¿no? Entonces, fíjese lo que pasó ahí en el lado izquierdo, cómo ese ecosistema se empezó a volver un desierto. Unos años más tarde se dieron cuenta del problema que estaban causando y empezaron a meter otra vez ganado.
Entonces, en los años 70 ya tenemos un proceso de certificación y ya para los años fines de los 80 que vuelven a meter ganado, pues empezamos a ver otra vez una regeneración en el mismo lugar. Entonces, los animales no son el problema, al contrario, son parte de la solución. Esto es en Chihuahua, del lado izquierdo tenemos un potrero que se hace en pastoreo regenerativo y del lado derecho se hace un pastoreo continuo y selectivo, ¿ok? Lo que comúnmente vemos que la gente tiene en los potreros, pues el ganado 10, 20 días, 30 días, 60 días, ¿no? O meses incluso, ¿no? Entonces, pues eso nos lleva a agotar el ecosistema. Bueno, del lado izquierdo vemos un terreno compactado. Ese es un aparatito que mide la compactación. Es un potrero X de un vecino por aquí. Y miren la cantidad de compactación que tiene. Y del otro lado, en nuestra finca, donde pueden ver que la compactación es cero. Bueno, esta foto no es nuestra, esta es una foto que nos compartió un amigo. Del otro lado del río hay una escurrentía de 1.000 hectáreas que están bajo pastoreo regenerativo o manejo holístico. Y de este lado del río hay una escurrentía de 100 hectáreas de un cultivo convencional. Miren el grado de degradación del suelo, cómo se está viendo que se está yendo al río, ¿no? Bueno, ¿cuál es la oportunidad que tenemos? Fíjense bien. Dice, al menos el 50% del área de América Latina y el Caribe es demasiado seca, demasiado húmeda, demasiado empinada, muy poco profunda, demasiado infértil y o demasiado frágil para sustentar cultivos o sostener bosques arborescentes. Estas son las tierras de pastoreo definidas por la Sociedad para el Manejo de los Pastizales como tierras en que la vegetación nativa, el potencial natural, está constituida predominantemente por pastos, plantas con aspectos de pastos, malezas o arbustos. Incluyen tierras naturales o artificialmente replantadas. Cuando el manejo rutinario de dicha vegetación se lleva a cabo principalmente a través de la manipulación del pastoreo. Entonces, estas son las tierras definidas para pastoreo, es decir, que el 50% de las tierras que tenemos en América Latina son para pastoreo, no tienen otro oficio que ser pastadas, ¿no? Entonces, por lo tanto, por eso la ganadería siempre va a existir, porque esto que está pasando en América Latina pasa en muchísimas partes del mundo, en la mayor parte del mundo, digámoslo así. Bueno, además, un herbívoro que pasta, pues es un ser feliz. Su carne es magra porque hace ejercicio, baja en grasas, es alta en energía, ya que es un animal que se ejercita, tiene más cantidad de nutrientes, es un ser que puede aportar algo al planeta, ya entendimos por qué está aportando al planeta, y sobre todo el uso de hormonas y químicos es mínimo o nulo en comparación con los corrales o granjas, por ejemplo, lecheras, donde esto es la norma, ¿no? Y si es un sistema orgánico, pues es 100% libre de esos venenos, ¿no? Entonces, no nada más estamos limpiando el clima, el aire, sino también estamos sanándonos a nosotros, ¿no? Entonces tenemos diferentes tipos de sistemas de pastoreo. Tenemos el pastoreo continuo, donde no hay descanso, donde hay un deterioro del potrero, donde la capacidad de carga es baja, donde hay una mínima inversión, el hato permanece junto, el animal selecciona el pasto, él decide lo que se va a comer porque está todo el tiempo, y por lo general se usa una gran extensión de tierra. Tenemos un pastoreo alternado, que son unos cuantos potreros. Lo convencional es que todo el mundo tenga 4 o 6 potreros cuando mucho, pero igual el tiempo de pastoreo es relativamente largo. Hay un desgaste de la cobertura forrajera, hay una notoria cantidad de maleza, este, y el pasto, por su excesiva madurez, muestra una aceptabilidad y valor nutricional muy pobre. O sea, vemos que son pastos que cuando hay muchísimo pasto, pues es un pasto lignificado y cuando estamos en época de seca, pues seguimos con el mismo problema que o no hay o está lignificado el pasto que hay y los animales no quieren consumir, ¿no? También tenemos el pastoreo cero mecánico, que pues son los corrales de engordo, las granjas lecheras, ¿no? Donde ahí pues todo es, no hay pastoreo realmente, sino que simplemente se les lleva alimento a los animales, ¿no? De ahí tenemos el pastoreo rotacional, donde los animales pues caminan menos porque son potreros mucho más chicos, eh,
hay una menor cantidad de malezas, hay una mayor inversión inicial, hay una mayor cantidad de alimento, porque gracias a este tipo de pastoreo se produce más biomasa, el animal selecciona menos o no selecciona, hay una recuperación del pasto correcta, o sea, se respetan los tiempos en que la planta vuelve a recuperar sus reservas, hay una mejor distribución de las heces y las orinas, y el animal consume un pasto de mejor calidad siempre. Entonces, pastoreo selectivo y no selectivo. A ver, el pastoreo selectivo es lo que los animales escogen comer. Y eso, pues generalmente lo hacen si tienes un potrero de 100 hectáreas, por decir, o de 50 hectáreas, no importa, y los animales están ahí todo el tiempo, pues los animales van a elegir qué es lo que pueden consumir. Un pastoreo no selectivo es donde no se les da esa oportunidad, donde los animales solamente están un tiempo delimitado, asignado, y saben que solamente van a consumir ese tiempo y en ese tiempo se tienen que comer lo que hay, porque no hay más oferta más que la que hay ahí, ¿no? Ya veremos las ventajas de hacer un pastoreo selectivo y no selectivo. Este es un potrero manejado con un pastoreo selectivo. Es lo común que vemos en los sistemas de pastoreo extensivo selectivos, donde los animales pues causan esto, causa que esté lleno de malezas. Este es otro ejemplo. Ahí estoy parado en la carretera está a casi 2,5 metros de alto y miren el nivel de la zarza que está. Y así están todos los potreros. Entonces, pues esto es lo que causamos con un pastoreo selectivo. ¿Y por qué llegamos a esto? Porque los animales al estar continuamente en el potrero se van a estar comiendo el renuevo, ¿ok? Porque es como el dulce para los animales, el renuevo. Entonces, poco a poco, bueno, vamos a ver más adelante, pero vamos eliminando el pasto bueno, y entonces, ¿quién va quedando? Pues las malezas. Entonces, poco a poco se va llenando el potrero de malezas hasta que llegamos a encontrar esta imagen o esta otra. ¿Y qué hace el productor? Pues todo el tiempo tiene que estar echando venenos y tiene que estar gastando diésel y gastando maquinaria, mano de obra, etcétera, para controlar eso. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues se han visto las grandes manadas esas africanas, ¿no? Donde vemos un montón de rumiantes, este, diferentes especies, vemos ñu, cebras, gacelas, etcétera, y vemos millones de animales juntos, ¿no? Eso no es aeropastoreo. Lo que van a ver, lo que no van a ver con esos animales es que manejan en el mismo lugar todos los días. Esos animales están en continuo movimiento. Entonces, sobrepastoreo es que los animales se queden todo el tiempo y que no le permitan a la planta recuperar sus reservas, ¿sí? Eso es sobrepastoreo. No sobrepastoreo, no son muchos animales. Entonces, lo que vamos a hacer con el pastoreo recreativo es imitar este comportamiento. Este es un ejemplo, ¿no? Son animales ahí que están imitando lo que está pasando acá. Ahí están las manadas estas africanas, donde vemos millones de animales. Sí, obviamente son millones y ocupan un área muy grande, pero esos animales ahí no van a estar mañana. Y lo vemos que eso pasa en diferentes ecosistemas. Miren ese lugar con renos, en un lugar donde es pues un clima, pues frío totalmente, ¿no? Y aún así andan haciendo exactamente lo mismo. Y bueno, dijimos que el pastoreo argentino se puede hacer con diferentes especies. Aquí vemos cómo lo están aplicando en ovejas también, ¿no? Con cerdos también se está haciendo. Bueno, entonces hay dos tipos de ganadería. Una que depende de químicos y no tiene una captura de carbono. Y hay otra ganadería que depende de la relación suelo-planta-animal y los suelos se mantienen fértiles y vivos. ¿Cuál es el círculo vicioso de la gradación de pasturas? El pastoreo continuo o irracional lleva a unos pastos sin descanso donde se hagan cortes repetidos. Se agotan las reservas, las sustancias de reserva del pasto, hay un bajo ímpetu de rebroto, de crecimiento del pasto, hay una baja producción de biomasa, hay una baja carga animal y por lo tanto la rentabilidad de la operación va bajando hasta que hay que reformar todo el asunto, hay que volver a plantar pasturas, hay que volver a fertilizar, etcétera, ¿no? Ese es el círculo vicioso de la degradación de las pasturas.
¿Cuáles son los beneficios de una pradera permanente y una ganadería abundante? Estas producen una mayor materia orgánica que evita el agotamiento de las reservas, recupera la productividad de las tierras erosionadas por métodos dañinos de producción, triplica o cuadriplica la población ganadera, asegurando el consumo de carne y leche para el alcance de todos, desarrolla la producción sin estar obligados a grandes inversiones antes de producir, hace volver el bienestar al campo, canalizando la producción real hacia la recapitalización ganadera, produce un auge, al haber más producción de carne y leche, pues produce un auge comercial e industrial que ofrece más trabajo, prosperidad y progreso y bienestar para todos los que en ellos trabajan. La ganadería a pasto sí puede ayudar al planeta y al ser humano. Los animales destinados a carne alcanzan un peso más joven, hay una menor emisión de metano, el pasto consumido en su punto óptimo, hay una mejor relación fotosíntesis, una respiración es más favorable a un mayor secuestro de carbono. La pastura secuestra en el doble de dióxido de carbono de atmósfero en comparación con los cultivos de granos. La ganadería puede compensar sus emisiones, reducir es tornar menor un daño, compensar es reparar un daño con un bien. Al inicio del sistema de pastoreo racional se secuestran y adicionan al suelo de 4 a 10 toneladas por hectárea de carbono por año, llegando hasta las 14. Yo ya les demostré que nosotros llegamos a casi las 22 toneladas. Bueno, el manejo regenerativo debe ser la máxima sustentabilidad por hectárea. El propietario y los trabajadores deben de estar motivados y capacitados. El sistema de pastoreo intensivo, no selectivo, con descansos largos, de 1 o 2 periodos de crecimiento según el ambiente. Los cercos eléctricos son el mejor aliado para este tipo de pastoreo. Hay que tener un eficiente abastecimiento de agua. El agua no debe, el rumiante o la vaca no debe ir al agua, sino debe ser el agua el que vaya al rumiante. Favorecer la vida del suelo, evitando desparasitantes y venenos tóxicos para los organismos benéficos. Utilizamos mucho, está de moda las ivermectinas y las doramectinas y todo eso, ¿no? Pero cuando vemos que los animales hacen sus excretas, pues vemos que eso queda momificado. Entonces ahí se rompe todo el ciclo de, de fertilidad natural, donde el estiércol pues no es asimilado por todos esos organismos que lo van a desdoblar y lo van a transformar en fertilizante. Entonces, tenemos que dejar de utilizar este tipo de venenos, tanto las ivermectinas como en lo posible no utilizar herbicidas y incluso fertilizantes químicos, porque esos también matan a la vida que hay en el suelo. En la agricultura orgánica lo más importante es la vida en el suelo. ¿Por qué? Porque toda esa vida es la que va a movilizar todos esos nutrientes que hay en el suelo y los va a reacomodar y se los va a llevar a las plantas. ¿Ok? Hay una suplementación efectiva, mínima correcta para favorecer la condición corporal del ganado para una buena fertilidad y productividad. Se tiene que utilizar un ganado genéticamente adaptado al medio ambiente y al sistema de pastoreo. Es muy importante, por ahí en la charla pasada hablamos de genética animal adaptada y pues obviamente lo que queremos es que los animales dependan lo menos de nosotros, se les suplemente lo menos posible o no se les suplemente nada y que sean los más rústicos, ¿no? Y que soporten altas cargas de pastoreo. No es lo mismo tener una carga instantánea de 10 animales por hectárea a una carga de 800 o de 1000 animales por hectárea, ¿sí? Ahí los animales compiten muy fuertemente unos a otros y tenemos que tener la genética adaptada para eso. Pues que se tenga un empadre controlado de ser posible y un programa sanitario correcto. O sea, sí tenemos que hacer ciertas cosas, no es que lo natural solito funcione, sino también hay que estar ahí, pues, aplicando ciertas cuestiones que son muy puntuales y estar trabajando en ello para que sigamos mejorando, pues, todo el sistema, tanto los animales como el potrero. Entonces, por ejemplo, aquí vemos escarabajos estercoleros que están desdoblando eso, el estiércol, ¿no? Eso te dice que el sistema, pues, es un sistema que está trabajando correctamente. En algunos sistemas, pues, en algunas condiciones del suelo, pues, son muy húmedas. Por ejemplo, en nuestro rancho casi no vemos estercoleros, pero sí vemos una cantidad de hongos enorme. Y finalmente esos hongos hacen lo mismo, ¿no? Vamos a ver un ejemplo del pastoreo total que hacemos en el rancho. Permítame.
Aquí no está el... Estos son con bubillos. Pensé que este era un video, pero no. Este sí debe ser un video. Hola, ¿qué tal? Estamos viendo cómo los búfalos entran al siguiente segmento de pastoreo total. ¿Se escucha o voy explicando? Por ahí se me pueden escribir. Sí, sí, sí se oye. Ah, bueno. Miren cómo va quedando el potrero completamente consumido. Al pasto le gusta que lo caguen, que lo meen, que lo aplasten, pero que lo dejen reposar. Entonces, lo que buscamos con este método es que los animales dejen el pasto lo más el tiempo posible. Bueno, ese es un grupo de 200 bubillos. Están aproximadamente 280, 300 kilos más o menos. Y como pueden ver, van consumiendo en franjas, ¿ok? Ahí se les acaba de dar una franja que es de 1/4 hectárea. Y así van consumiendo todo el potrero. Y pues vean la biomasa que están consumiendo, ¿no? Vamos a ver otra parte del mismo pastoreo. Buscamos que los animales le den el mayor tiempo posible de reposo al pasto. Miren cómo se están comiendo todo esto ya. Están perfectamente bien entrenados, cómo deben de consumir. Y de esta manera eliminamos malezas y se hace un paseo regenerativo. Entonces miren cómo consumieron todo, y miren lo que sigue. Que van a venir después de ahí, miren cómo está para la pastura. Ya se nos está pasando un poquito, pero al búfalo eso no le interesa mucho, al vacuno sí le molesta más, pero al búfalo no. Miren qué bonito está. Y así tiene que acabar con esto. Y eso se lo van a consumir mediodía. Al mediodía se lo van a consumir y hacemos otro cambio y entran a la siguiente métrica. Otra. Entonces, no es lo ideal que tenemos que cosechar el pasto en su punto óptimo, que es antes de que este floree, ¿no? O semille. En este caso, estamos en época de lluvia, obviamente tenemos un exceso de pasto y por muy rápido que estemos avanzando y todo, pues nos gana el pasto la producción de biomasa, a pesar de que ahí tenemos una carga instantánea de cerca de 800 búfalos por hectárea. Eso es lo que hay. Si multiplicamos 200 búfalos por 1/4 hectárea y lo multiplicamos por 4 para hacer la hectárea, tenemos la carga instantánea de 800 animales por hectárea, ¿ok? Entonces, aún así, nos gana el pasto por la cantidad, pues, pues la vida que tiene ese suelo, ¿no? Es un suelo que tiene más de 20 años, está trabajando así, y pues no requiere herbicidas, no requiere fertilizantes, no requiere nada. Porque a los animales también no se les da la oportunidad de que ellos escojan qué es lo que quieren comer. Se les dice aquí te vas a comer todo, inclusive la maleza, ¿no? Entonces, en 1/4 hectárea, esos 200 búfalos se van a comer lo que haya, sea pastura o maleza, se lo van a comer. Y solamente el que aguanta que se lo corten, que se lo consuman cada 30, 40 días, pues es el pasto. La maleza no aguanta que se lo consuman cada 30 días, ¿no? Entonces, poco a poco vamos eliminando esas malezas, ¿no? Y pues al tener tantos animales y poner tanto orín y tanto estiércol por hectárea, pues el suelo por sí mismo no requiere mayor fertilizante que eso. No hay forma que 90 o 120 toneladas de estiércol más no sé cuántos litros de orín le gane a un fertilizante químico, le pueda ganar a eso, o incluso una composta. Pues ¿cuánto vas a poner de composta? 4 o 5 toneladas, 8 toneladas, y es carísimo, ¿no? Bueno, también podemos ver ahí la vida del suelo, pues ahí, por ejemplo, ahí, ese es un crustáceo eh, que está ahí en el suelo y convive con todo esto. Vemos el suelo totalmente vivo, ¿no? Bueno, es importante que haya árboles, porque pues, los árboles también aportan nutrientes que el pasto no tiene, y además, pues obviamente sirve para que los animales se resguarden del sol, ¿no? Entonces, pues generalmente en los trópicos utilizamos ganado cebú, que aparentemente no soporta muy bien estar todo el día en el sol, pero eso es una mentira porque pues está gastando mucha energía para estar termorregulándose y estamos perdiendo kilos de carne o de leche, ¿no? Y en el caso del búfalo, pues es lo mismo o peor, porque sabemos que el búfalo pues es más susceptible al sol, aunque generalmente anda en el lugar donde se puede bañar y termorregularizar.
¿no? Pero lo ideal es que tengamos árboles. El pastoreo racional Voisin. Voisin fue un francés en los años 50, por ahí, o un poquito antes, creo, que hereda una finca y era un químico y se pone a reinventar todo el sistema de pastoreo de su finca y por eso él desarrolla el pastoreo racional y en nombre de él pues se le puso Voisin. Hay diferentes tipos. El pastoreo racional Boissam es la base de todo el pastoreo regenerativo. De él nace el rotativo, el racional, el pastoreo total, el PUAT, que es el pastoreo de ultra alta densidad, y el de manejo holístico, ¿ok? Es la base de todos los tipos de pastoreos regenerativos. Todos tienen un momento de utilizarse. Todos se pueden utilizar. Nosotros, dependiendo de las condiciones del terreno, del año y todo, a veces hacemos PRB y a veces hacemos PUA. Depende de las condiciones que tengamos. ¿Cuáles son los objetivos del pastoreo racional? Producir la mayor cantidad de forraje por unidad de área, es decir, más biomasa por hectárea de pasto, propiciar que la mayor cantidad de pasto producido llegue al tracto digestivo del animal, es decir, que sea un pasto totalmente asimilable para el animal, que no esté lignificado, leñoso, y obtener el mejor costo por kilogramo de forraje producido. Bueno, el pastoreo racional, bueno, el rotacional vamos haciendo del uno, el potrero uno al 2 al 3 al 4, ¿no? Y el racional es aparentemente lo mismo, pero si estamos en el 3 y sigue el 4 o el 5, pero vemos que el 7 o el 8 están mejor, yo puedo pasarme, en lugar de pasar del 3 al 4 o al 5, me puedo ir hasta el 8 o al 7, dependiendo qué potrero ya esté en mejores condiciones. Por eso se llama racional, porque las condiciones eh, del, de biomasa, de producción de biomasa en el potrero, nuestro rancho, van a cambiar muchísimo, pues de acuerdo a la humedad y al tipo de pastoreo que se haya hecho y a muchas otras cuestiones. Entonces, en lugar de que sigamos un orden, este orden puede ser, eh, pues se puede romper por todos esos factores y podemos irnos a otro potrero que ya esté listo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la regla del pastoreo regenerativo? Que el animal no esté más de 3 días en el potrero donde está consumiendo. ¿Por qué no más de 3 días? Ahorita lo vamos a ver, pero básicamente es que en esos 3 días va a salir el rebrote y el animal va a volver a consumir el rebrote. Entonces, esa es la ley, pues digamos que casi que una ley de 3 días. Realmente, una vez consumido el pasto, al día siguiente ya hay un pequeño rebrote, pero el animal no se interesa por ese rebrote tan pequeño. Pero ya a los 3 días sí le interesa, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que cuidar. Entonces aquí las reglas divide y vencerás. Y dirán, bueno, es que hacer esto es muy caro, o sea, dividir unas 100 hectáreas en 50 potreros o en 40 potreros, ¿no? Es muy caro, es cierto, es caro, pero también existe el cerco móvil. Y con el cerco móvil podemos hacer lo mismo sin invertir tanto en dividir todo esto, las 100 hectáreas, con cerco fijo eléctrico, ¿no? O amén de que fuera cerco fijo de púa, ¿no? Es carísimo, ¿no? Y lo he visto que lo hacen. Entonces, con el cerco móvil podemos solamente hacer el perimetral con cerco fijo y ya todas las secciones lo vamos haciendo con el cerco móvil. De hecho, en los videos que vieron, estamos utilizando puro cerco móvil. Bueno, hay 4 leyes universales del PRB. Hay dos que están relacionadas al pasto. La primera es la ley del reposo. Permitir almacenar las sustancias de reserva necesarias para el rebrote vigoroso y asegurar la llamarada de crecimiento. La otra es la ley de ocupación. El pasto no debe ser cortado 2 veces por el animal mientras éste esté ocupando la parcela. Es decir, que si el animal es un potrero, nunca debe consumir 2 veces esa planta. Por eso dice que ocupaciones no mayores a 3 días. Las otras dos leyes están relacionadas a los animales. Una es la ley de los rendimientos máximos, donde los animales de exigencias alimenticias mayores deben de comer mayor cantidad y mejor calidad de forraje. Este es el fundamento para la técnica de despunte y repaso. Yo en lo personal no me gusta esa ley. Yo no creo que haya animales que deban de consumir
mejor y otros peor, aún sea el tipo que sea de animal, que si es que si está parido o está en crecimiento, creo que el animal tiene que consumir bien siempre, si no, no hay forma que esos animales produzcan lo que tienen que producir y todos están para ganar. Unos están ganando kilos, otros están produciendo leche, otros están criando crías, pero todos tienen una función y un objetivo que tenemos que tener y además es muy complejo hacer esto del despunto y repaso. En la realidad es muy, muy difícil de implementar. No es imposible, pero sí es difícil. La otra ley es la ley del rendimiento regular, donde las ocupaciones no mayores a 3 días por parcela y lo ideal es ocupaciones de un día o menos. Vamos a ver una por una de estas leyes. La ley del reposo, ese es André Bauzán, el que está ahí. La ley del reposo. Para que una hierba cortada por el diente al animal pueda dar su máxima productividad, es necesario que entre dos cortes a dientes sucesivos haya pasado el tiempo suficiente que pueda permitir al pasto, uno, almacenar en sus raíces las reservas necesarias para un rebrote vigoroso, y dos, realizar su llamada de crecimiento o alta producción diaria por hectárea. La segunda ley, el tiempo global de ocupación debe ser corto, lo más corto posible, para que una hierba cortada por el diente del animal el primer día de ocupación no sea cortada de nuevo antes de que los animales dejen la parcela. Ya lo dijimos, pero hay que remarcarlo. Ya dijimos esta del despunte. Es indispensable que los animales con más exigencias alimenticias puedan comer la mayor cantidad de pasto y procurar que sea de la mejor calidad posible. Y la ley de rendimientos regulares o de permanencia, para que un animal pueda dar rendimientos regulares, es necesario que no permanezca más de 3 días en una misma parcela y será mayor su rendimiento si no permanece más de un día. Cuando el animal ingresa a una nueva parcela, ésta alcanza su máximo rendimiento en el primer día y de ahí va bajando, disminuyendo los días subsiguientes. Obviamente siempre lo primero que se encuentra en los animales es lo mejor y de ahí va bajando la calidad. Por eso, este, pues lo ideal es que fuera un día, ¿no? O sea, nosotros tratamos en lo posible que nuestros pastoreos sean máximos de un día. Bueno, ¿qué va pasando? ¿Cuál es el pastoreo continuo o el sobrepastoreo? Tenemos una planta a la izquierda superior que ya está vigorosa, tiene buena raíz, tiene buena biomasa, es consumida, pero hay ganado siempre presente, entonces el animal sigue consumiendo, vuelve a crecer un poquito en la cuarta imagen y vuelve a ser pastoreada. Y cada vez, ¿qué ocurre cada vez que es pastoreada? Pues las raíces se van haciendo más pequeñas porque van consumiendo sus reservas, porque no se le está dando el tiempo para que esa planta se recupere. Entonces, poco a poco vamos llegando hasta que la matamos, ¿no? Matamos la planta y por eso nuestro potrero se empieza a llenar de malezas. Bueno, otra regla debe ser en lo posible, no en lo posible, debe ser de que siempre nuestro potrero esté cubierto, ¿no? Un potrero cubierto es un potrero que fija más carbono y tiene una mayor biodiversidad y una función en el ecosistema, ¿no? Y tenemos a ver por ahí, ya no tengo esa imagen, pero la temperatura que hay en un suelo descubierto, pues es de 15 grados o 20 grados arriba que un suelo cubierto, ¿no? Entonces, si dijimos que lo más importante es la vida en el suelo, pues imagínense ese suelo así descubierto y toda la vida que está matando el sol, que es el mayor esterilizador que tenemos en el planeta, y pues le estamos dando a la torre lo que queremos fomentar, que es que el suelo esté vivo, ¿no? Bueno, aquí podemos ver que los rebrotes siempre empiezan desde la raíz. Eso de que solamente consuman hasta donde está el tallo es mentira. Lo que pasa ahí es que la planta gasta energía, sus reservas, en estar manteniendo vivo ese tallo. Entonces, por eso el pastoreo debe ser en lo posible lo más bajo que se pueda, porque siempre el rebrote va a venir desde la raíz, desde abajo. Bueno, ese es el púa, para que lo vean. Este es con vacunos en un clima templado. Y bueno, ahí ven cómo cambió de un potrero al otro. Y en el PUAT, pues la densidad es altísima. Pueden llegar a ser 2.000 cabezas por hectárea de carga instantánea, ¿no? Y ahí pueden consumir eso en horas. Este es otro ejemplo.
en la India o Pakistán, una cosa así. Y ahí van pegados al alambre, ¿no? Ese es nuestro pastoreo. Bueno, ya lo vieron en otra imagen, en los videos, pero bueno, ahí les muestro cómo está el cerco eléctrico móvil, ¿no? Que es una varilla de fierro, con la que se le pone al animal. Bueno, tenemos que tener un potrerito escuela. ¿Por qué un potrerito escuela? Los animales cuando se destetan, pues aunque se hayan criado con sus mamás en potreros con cerco eléctrico, siempre se andan escapando los becerros y pues sabemos que se pasan por debajo de la cerca y todo y están mal acostumbrados. Entonces tenemos que normar que todos aprendan a respetar el cerco eléctrico y pues simplemente ponemos 3 hilos de alambre eléctrico, es suficiente, y ponemos un alambre en medio que está un poquito alzado para que el animal pase y se raspe el lomo, ¿no? Entonces, pues le tenga más respeto al cerco eléctrico, ¿no? El potarito pues es algo pequeñito, generalmente nosotros metemos 50 becerritos ¿qué les puedo decir? Como más o menos como unos 1000 metros o 2000 metros cuadrados, más o menos el Potrerito Escuela, si mal no recuerdo. Esa es otra vista. Bueno, ¿cuál es el reto en el pastoreo regenerativo? El reto es la condición corporal. El animal tiene que entrar lleno ahí en esa parte, en ese triángulo que está marcado ahí, y tiene que salir lleno. Ahí es como siempre me preguntan, ¿cuál es el tamaño ideal de potrero? Bueno, el tamaño ideal de potrero es el que te permita que el animal siempre esté lleno. O sea, no vas a estar y eso cambia mucho. ¿Por qué cambia mucho? Porque pues a lo largo del año tenemos diferentes condiciones ambientales. O sea, tenemos la estación seca, la estación lluviosa, y pues obviamente el comportamiento del pasto es diferente, ¿no? Y también, pues, ¿qué tipo de ganado tenemos? Tenemos vacunos, tenemos búfalos. ¿Qué son? ¿Son vacas? ¿Son becerros? ¿Son novillonas? ¿De qué tamaño son? La cantidad de animales que tenemos. Por eso es muy complejo hacer sistemas de pastoreo con alambre fijo, ¿no? Lo mejor es un potrero o es un alambre móvil porque vamos ajustando el día a día lo que los animales se van a comer. Si hoy metemos los animales y al día siguiente, por ejemplo, si le damos un día de pastoreo, al día siguiente los queremos sacar y vemos que los animales no llenaron ese triángulo, quiere decir que les faltó pastura. Entonces, el siguiente corte va a ser un poquito más grande, ¿no? Un 10% más grande. Vamos jugando con eso. Ah, que al contrario, que se lo comieron muy rápido. Bueno, entonces el siguiente corte va a ser un poquito más corto, ¿no? Otro 10, 15% más corto el siguiente corte que le vamos a dar con el pastoreo, con el cerco móvil. Entonces, de esa manera vamos ajustando eficientemente el tamaño del potrero ideal, ¿no? Y eso va a cambiar durante todo el año, muy lentamente, pero va a ir cambiando todo el año, ¿ok? Bueno, hasta aquí cómo vamos. Si quieren hacer preguntas, hasta ahí donde vamos con ese tema para que no se me duerman. Ya Jorge, llevamos Jorge, una hora. una pregunta, ¿no? ¿Cómo, Adelante. cómo, cómo controlas tú la zarza? ¿Ok? Dijimos que es un pastoreo total. Los animales van a comer todo lo que hay. O sea, es ajustar la carga así del tamaño del potrero a que se consuman todo, ¿no? Sin que los animales pasen hambre. Pero tenemos que hacer que consuman todo. Obviamente, no van a consumir una zarza de 2 metros, por ejemplo, pero si una zarza pequeña sí la pueden consumir. Entonces, definitivamente, quizá la primera vez tengamos que ayudar a los animales con un desvare mecánico o de alguna forma, sea con maquinaria o con hombre, hay que ayudarlo una primera vez y quizás solamente en esa ocasión sea válido meter un herbicida, solamente, ¿no? A mí me tocó hacer algo similar a un rancho que renté y pues entre los búfalos, que no les hice nada más que meterlos y manejarlos así, luego se vino una creciente y pues después de la creciente los búfalos lo pusieron en eso, pues obviamente la salsa se debilitó bastante y los animales lograron controlar totalmente la zarza, no quedó nada. No sé si ya, buenas noches, no sé si ya comentó, a ver, perdón, no alcancé a leer. Buenas noches, no sé si ya comentó, pero ¿cuánto tiempo es el ideal para la regeneración del pasto?
Bueno, esa es una muy buena pregunta. Eso va a cambiar del tipo de pasto que tú tengas, del tipo de pastoreo que estés haciendo y tu ecosistema, ¿no? Te puedo decir que aquí en México tenemos, en el desierto, hacen pastoreo regenerativo cada 18 meses, o sea, solamente hacen un corte cada 18 meses en el desierto. Imagínense, ¿no? Nosotros aquí en el trópico podemos hacer pastoreo en la época de mayor producción de pasto, que es la temporada de lluvia, obviamente, cada 20 días. Y en la época de sequía nos vamos hasta 40 días, 45 días. Entonces, eso varía mucho de acuerdo a todos esos factores, ¿no? Y pues lo que tienes que ver es que cuál es realmente el punto óptimo, pues que te des cuenta cuando el pasto ya llegó a su altura ideal, ¿sí? Entonces tienes que conocer tu pasto para saber, ya llegó acá. Si ves que se te pasó una vez, que ya floreció, ya ensemilló, bueno, quiere decir que ese no era su punto. Es mucho antes, es 15 días, es su 15 días, 10 días, es su punto ideal. ¿Qué tan bueno es meter la chapeadora a potreros que no son bien comidos, sobre todo en meses de abundancia? Pues es válido, ¿no? O sea, definitivamente sí es válido, pero no es lo que queremos que pase, ¿no? O sea, no queremos estar metiendo maquinaria al potero, pero se puede hacer. Obviamente que lo que te iba a llevar quizá 2 años, pues quizá en 6 meses, 8 meses lo logres con esa ayuda, ¿no? Eso ya va a depender de ti que lo quieras hacer. ¿Cuál es el voltaje ideal para que los animales lo respeten? Bueno, se venden unos pulsadores, los que venden cercos eléctricos, te venden el pulsador, ya viene calibrado a 12 volts, que es el equivalente a un 110 de casa, ¿no? Nada más que electrocuten, no que lo maten ni nada, ¿no? Ingeniero, buenas noches, disculpe, ¿es recomendable este modelo para pequeños productores? Por ejemplo, alguien que tiene 30 hectáreas. Saludos de Oaxaca, México. Claro que por supuesto que sí. O sea, a ver, esto es replicable desde muy chiquitito hasta miles de hectáreas, ¿sí? Entonces, de hecho, voy a dar un taller en Pijijiapan, Chiapas, donde el taller va a ser en un rancho que tiene exactamente 25 hectáreas y ahí hacen pastoreo regenerativo con 50 animales, ¿sí? Entonces voy a aprovechar ese rancho para dar el taller. ¿Qué más por ahí? En la época de cepa, ¿cómo se puede medir el poteo ideal y qué alimentos se puede ofrecer como suplemento? Lo digo porque es un gasto, dice ahí. Bueno, ok. En la época de cómo se puede medir el poteo ideal. Volvemos a lo mismo. Medimos ahí con el rotativo, el cerco móvil y vamos ajustando. O sea, obviamente cuando empiezas a implementar el sistema, pues tu producción de biomasa todavía va a ser muy poca porque estás apenas estableciendo los tiempos, ¿no? Te va a llevar un tiempo, depende del ecosistema. En un clima tropical, pues te puede llevar unos pocos meses, en un clima más seco, te puede llevar casi el año, ¿no? ¿Qué suplemento? Bueno, pues ahí de lo que tengas a la mano, yo no soy muy de suplementar, yo no suplemento nada, solamente cuando se te lignifica el pasto, ahí, por ejemplo, aquí tenemos un problema de inundación. Entonces, en mi caso yo no lo tengo, pero me toca asesorar a personas que sí lo tienen y tienen que diferir un pasto, es decir, dejar un pasto que no consuman para la época de inundación, para que los animales cuando venga la inundación se vayan para ese potrero y sea lo que consuman. Y consumen un pasto lignificado, entonces tienes que meterle un suplemento para que puedan digerir ese pasto lignificado, ¿no? Algo rico en energía y eso pues lo más barato que puedas encontrar en la zona, en tu zona, ¿no? Ingeniero, y sobre el nivel fluvial que debe tener el suelo, sobre todo en periodo de sequía. No entiendo esa pregunta, si me puedes comentar más. Ingeniero, Mande. ingeniero, yo le tengo una pregunta por acá. Ajá. Según la experiencia de su sistema, eh, ¿cuánto es el intervalo entre partos, los días abiertos, más o menos cómo maneja esos indicadores reproductivos? Así con el sistema de pastoreo regenerativo. Bueno, ahí en la charla de genética animada adaptada lo buscamos, lo hablamos, ¿no? Obviamente, pues queremos lo mismo, que los días abiertos sean lo mínimo posible, que los animales sean muy fértiles, o sea, pero tenemos que trabajar en la genética hacia eso, ¿no?
porque obviamente los animales sí se van a mermar un poco, pero vamos a entrar en la parte donde estamos haciendo más kilos por hectárea, de carne o de leche. Y no por un animal o por dos animales, sino por la cantidad de la carga que tenemos, ¿no? Entonces, a lo mejor, no sé, por ahí dicen que cuál es la ganancia de peso en el sistema pastoreo regenerativo. Yo te puedo asegurar, obviamente, que un animal que está a sus anchas panchas, decimos aquí en México, que tiene toda la hectárea para él solito, pues ese animal, pues sí, a lo mejor te va a ganar el kilo diario, por decirte, pero ¿cuántos kilos te está haciendo al día? Pues un kilo diario por hectárea, es lo que te está haciendo, ¿no? Si es un animal extraordinario, ¿no? Que lo común es que ganen 600, 800 gramos si bien les va, ¿no? Ahora, pero si tenemos 3 o 4 animales por hectárea y que en lugar de un kilo diario me ganen 600, pero tenemos 4 animales, pues estamos haciendo los 2 kilos 200, 2 kilos 300 diarios por hectárea, ¿no? Entonces yo prefiero producir menos por animal, pero más por hectárea, ¿no? Y lo mismo la leche, a lo mejor tienes vacas o búfalas que no sé, que te produzcan a sus anchas panchas también 12, 15 litros de leche ya creo que me fui muy arriba, ¿no? Pero vamos a poner los 12 a puro pasto, y tienes búfalas que te producen 6, ¿no? Pero ya tienes 3 o 4 búfalas. Ah, vamos a sacar la cuenta, pues ya son 3 búfalas de 6 litros, pues son 18 litros, ya son más que los 12 para empezar. Y aparte, esas búfalas o esas vacas te produjeron 3 becerros al año, ¿no? Pues ya son 3 becerros con respecto a la otra que tiene uno, ¿no? ¿Cuánto debe ser la ganancia promedio de búfalos para ceba? Bueno, pues eso varía mucho también en la época del año, el tamaño del búfalo, pero podemos tener ganancias nosotros con animales pequeños de 400, 300 gramos diarios y nos hemos ido hasta 1,2 kilos, ¿ok? Y seguramente si fueran animales en un pastoreo extensivo, pues pudieran ganar un poquito más, ¿no? Pero aún así 1 kilo, 1,2 kilos ya es bastante irrespetable para un búfalo, ¿no? ¿Qué hacer con animales que no respeten el cerco? No los vayas al azar, no los vayas a colgar de un árbol, no les vayas a pegar, no. Los tienes que educar como si fueran un niño y hacer tu potrero escuela. En conclusión, aumentamos la carga animal y así producimos más cantidad en el mismo lote de terreno. Exactamente, exactamente, eso es. Tenemos un hotel, nuestro rancho es un hotel y lo que queremos es el hotel lleno, ¿ok? Entre más clientes tengamos en el hotel, más negocio para nosotros. Si tenemos 100 habitaciones, pero tenemos nada más 20 clientes que nos ocupan habitaciones y esos clientes pues sí nos pagan al doble la habitación porque son clientes VIP, pues sí, pero pues por decir, si rentáramos cada habitación en 1,000 pesos, pues, y tenemos 20 habitaciones, pero ellos nos van a pagar el doble, pues nos van a generar 40,000 pesos o 20 clientes, ¿no? Yo prefiero tener 100 clientes de 1,000 pesos y que me generen 100,000 pesos, ¿ok? Es lo mismo. Bueno, creo que hasta ahí podemos seguir. Vamos a seguir entonces. ¿Alguna otra pregunta? Va a haber tiempo, pero vamos a seguir porque falta un poquito todavía. A ver, ahí está. Bueno, teoría de la trofobiosis. Vamos a quitar un poquito ahí para romper un poquito de paradigmas, porque siempre está este tema, ¿no? De que la planta se enferma, que la planta, con la fertilidad, ¿de dónde va a salir si no se le está poniendo nada, ¿no? Bueno, ya dijimos el estiércol y todo, pero vamos a hablar un poquito de la teoría de la trofobiosis para que entiendan. Desde el punto de vista de sanidad, trofo, alimento, biosis, existencia de vida significa que cualquier ser vivo solo sobrevive si existe alimento adecuado y disponible para él. Considera que una planta cultivada solo será atacada por un patógeno, insecto, ácaro, nemátodo, hongo, bacteria, virus, cuando en la savia contenga el alimento adecuado para esos patógenos. Y este alimento esté constituido principalmente por aminoácidos. Las plantas tratadas de forma incorrecta contienen una gran cantidad de aminoácidos. Una planta sana difícilmente será atacada por plagas y enfermedades. Créanme, con el pastoreo regenerativo hacemos plantas saludables, plantas que no están obesas, porque no tienen fertilizantes de sobra. Tienen el fertilizante natural necesario para poder vivir y estar. Tenemos plantas que no están envenenadas con químicos. Por lo tanto, tampoco tienen aminoácidos disponibles así gordos igual o estén débiles las plantas, ¿no? Recuerden que los insectos tienen muchos ojitos, ¿ok?
Entonces, cuando los insectos ven plantas, lo que realmente ellos son, son como filtros que nos filtran la comida de las plantas a nosotros los animales, ¿ok? Esa es su función de los insectos, por hablar de los insectos, ¿no? Entonces, ellos están viendo diferentes haces de luz donde están viendo las debilidades de las plantas. Entonces, ellos van y atacan a las plantas con problemas. Esa es su función. Así como un depredador ataca a los animales débiles con problemas, los insectos hacen lo mismo con las plantas. Bueno, otro. Transmutación. Bueno, también tenemos que nos dicen, bueno, es que no pusiste tal nutriente, no sé, el fósforo, el azufre, el no sé qué cosa, ¿no? Fíjese, el término transmutación de los elementos está vinculado con la alquimia, química y física, el cual consiste en la transformación de un elemento químico en otro, ya sea por medio de los siguientes elementos, fuego, tierra, agua o aire. Es decir, los elementos se pueden crear, ¿ok? No tienen que estar presentes en la Tierra, sino simplemente si hay estas condiciones y esa biodiversidad que ya dijimos, se pueden crear ciertos elementos que hagan falta en el sistema. Bueno, nos enseñaron también la ley del mínimo por Justus von Liebig, que fue uno de los grandes promotores donde se basó toda la Revolución Verde y que fue el uso de los fertilizantes químicos y todos los químicos que se usan el día de hoy, ¿no? Y entonces él decía que en este barril, por donde hubiera el elemento faltante, pues ese era el potencial de rendimiento que tenía, ¿no? Entonces, si faltaba nitrógeno, pues por ahí se iba, hasta ahí llegaba la producción, ¿no? Entonces, eso es lo que maneja Justus von Liebig, ¿no? Entonces, aquí está al revés, donde hablamos de la transmutación de los elementos, donde si es cierto que falta, por decir, no voy a hablar del nitrógeno, pero voy a hablar del calcio, ¿no? O el magnesio, si hay otros elementos en el suelo, se pueden crear por medio de estas acciones y también por medio de los microorganismos. También se puede hacer. Bueno, está de moda el día de hoy aplicar microorganismos a los potreros, a los cultivos, a los pastos, ¿no? Bueno, yo les pregunto, ¿el potrero es igual a un bosque? Claro que no. Un potrero es muy diferente a un bosque, ¿verdad? En el bosque, pues tenemos, hay humedad casi siempre, está cubierto, tiene sombra todo el tiempo, hay un microclima muy específico, ¿verdad? En el potrero es totalmente diferente, está expuesto al sol, hay humedad excesiva o está demasiado seco, ¿no? Entonces, por lo tanto, los microorganismos no pueden ser diferentes los que hay en un potrero a los que hay en un bosque, ¿no? La regeneración del potero supera por mucho en cuanto a suelo del bosque. O sea, obviamente que la vida que tiene un potero es mucho más fuerte que la que hay en un bosque, ¿no? El suelo descansado virgen en nuestras condiciones es por mucho inferior al suelo y condiciones de regeneración. Lo, los microorganismos comerciales en condiciones extremas pueden ser igual que llevar una vaca Holstein a un clima trópico húmedo, ¿ok? Entonces los microorganismos, es un consejo que les doy, traten de ser microorganismos pero de potrero. Bueno, pues también hay formas de combatir las cosas aquí orgánicas por medio de diferentes, para controlar plagas y enfermedades, que yo lo dejé de usar todo esto cuando hacía arroz orgánico, gracias al manejo holístico que implementamos, porque volvemos a lo mismo, la teoría de la trofobiosis, como la planta sana, pues ya no necesita de ninguna enmienda ni de ninguna ayuda de estas, ¿no? Pero bueno, hay extractos vegetales, hay feromonas, hay alomonas, hay hongos entomopatógenos, hay un control biológico, por ejemplo, ¿no? Que también lo puedes comprar, o puede pasar esto con el manejo holístico, con un pastoreo regenerativo, donde esto que ven aquí en mi potrero, lleno en un día que se ve con neblina, con sereno, perdón, eso que ven ahí son arañas. Miren las arañas. Entonces, esas arañitas eh, eh, las vemos en ese momento porque hubo sereno, pero están siempre en el potrero, ¿ok? Y esas arañitas pues me están controlando un montón de plagas, ¿no? Entonces, todo el potrero lo pueden ver así, ¿no? Y lo mismo el arroz, ¿no?
Bueno, dijimos que el agua va al ganado, no el ganado al agua. Tenemos que buscar que el agua esté lo más cerca al ganado. Se habla que en el ganado vacuno, pues lo máximo que debe moverse un animal para buscar este agua es 1 kilómetro y es muchísimo, pero es lo máximo. En los búfalos se habla de 500 metros. Bueno, no voy a hablar mucho de este tema porque ya lo dimos la vez pasada, pero les voy a adelantar para que se interesen en ello, lo busquen ahí en nuestra página de YouTube que se llama Pijije Renativo, la página. Está este conversatorio de genética animada adaptada. Y bueno, lo que dice aquí, el juzgamiento de las exposiciones es una farsa, representa el inflado ego del hombre y su desconexión con la naturaleza. Su legado es un espectáculo de modas caminantes que no tienen nada que ver con la realidad. Las consecuencias son adefesios animales que no tienen lugar en el mundo real. Generalmente compramos un animal en una feria ganadera y, y lo llevamos al campo y ese animal se convierte en, o sea, en un costal de huesos, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque ese animal estaba confinado generalmente, le daban un alimento especial y pues ahí tenía todas las condiciones ideales para él, pero en ese confinamiento o tenía un potrero completo para él solo o para unos cuantos de sus compañeros élites, ¿no? Entonces tenemos que cuidar mucho este tema, ¿no? Nuestros animales tienen básicamente cuatro funciones. Convertir de manera eficiente el forraje en carne y leche, ¿ok? Ser parte de los procesos naturales que se dan en su ecosistema y para que eso sea posible, nosotros como ganaderos tenemos que hacer dos cosas. Seleccionar animales funcionales para nuestro ecosistema. Tomar el control de pastoreo para que el impacto animal sea el adecuado, ¿ok? Son las cosas que tenemos que tener ahí. El reto es la condición corporal, ya lo dijimos hace rato, ¿no? El pastoreo de alta densidad y movimientos frecuentes mitigan la caída de la condición corporal. Ya dijimos que los animales, el pasto, entre más fresco lo consuman, es un pasto mucho más nutritivo, ¿no? Entonces, obviamente, por eso funciona el pastoreo de alta densidad, porque entre más rápido vayan a comer los animales, siempre van a estar consumiendo mejores pastos. Parir en pasto verde mejora la condición corporal y la fertilidad de las hembras. Un destete temprano de 4 meses mejora la condición corporal de la vaca y subsecuentemente la fertilidad. Eso es bueno para la vaca, pero no precisamente para el becerro, ¿verdad? En el caso de los búfalos, nosotros lo más temprano que destetamos son 6 meses. Los suplementos ruminales incrementan la ingesta de pasto y minimizan la caída en la condición corporal. Periodos cortos durante la temporada de aparición en padre mejora la condición corporal y la tasa de preñez. Un genotipo eficiente en pasto. Bueno, el fuego, por favor, el fuego es lo peor que podemos hacer con nuestro potrero. Al dejar que haya fuego en los potreros, pues aparente es muy fácil eh, eliminar, por ejemplo, las malezas, ¿no? O renovar el pasto. Pero la verdad es que cuesta muchísimo porque le dimos en la torre a toda la fertilidad que estábamos consiguiendo con el pastoreo regenerativo, ¿no? Le dimos en la torre a toda la vida que hay en el suelo. Entonces, pues, no es algo muy bueno, de verdad, hay que controlar el fuego, hay que evitarlo como sea posible, porque en estos sistemas no funciona, va en contra de la vida el fuego, ¿no? Aparte, muchas semillas, de malezas, pues el fuego resulta ser que les ayuda, ¿no? A que se disparen otra vez y vienen nuevas generaciones de malezas, ¿no? Entonces no es algo muy bueno el fuego para nada y tenemos que dejar de hacer esa práctica de estar utilizando el fuego para controlar las malezas, ¿no? La maleza se debe de tratar siempre con el pastoreo. Bueno, pues es todo. Ahora sí. Ahí están nuestras redes sociales. Si quieren conocer más de nuestros proyectos. Ahora Muchas gracias, ingeniero. No sé si abrimos otra ronda de preguntas. claro que sí. Jorge, una pregunta con respecto a los microorganismos, ¿no? Ujú. Yo por lo general lo tomo de un bosque y hago la multiplicación de los mismos. Mi pregunta es, ¿cómo lo haría en potrero? Es decir, tomo 2 kilos de tierra, 2 kilos de suelo. ¿Cómo sería el procedimiento?
lo mismito que haces en la montaña, ¿no? Pero en esta ocasión pon una sombrita. ¿Para qué? Para que los microorganismos se movilicen a ese sustrato artificial que tú vas a poner. El sustrato, pues, puedes utilizar lo que haces en la montaña o poner otra cosita que sea más similar al potrero que tú consideres, ¿no? Pero que sea rico y atrayente para los microorganismos, ¿no? Buenas noches. No Sí, sé si me oye, ingeniero sí, Jorge. sí. Es- La pregunta es la siguiente. El pozo séptico de mi finca filtra a un lado donde hay un pozono, como un suro, y ahí siempre hay un agua verdosa. A mí alguien me dijo que ese era bueno para fertilizar los animales. No sé si usted ha trabajado con algún tipo de bioabono y qué recomienda o qué cantidad se usa. Gracias. A ver, no te entendí. ¿Tienes un filtro y qué estás alimentando con ese filtro? ¿Son aguas sucias, entre comillas, con contenidos orgánicos, o estás cultivando una alga o algo? Es el agua que se filtra del pozo séptico. El pozo séptico, pues, donde caen todos los desechos Ajá. de la casa, del baño, del lavadero. Entonces, esto está alrededor de piedra, pero se está filtrando a un pozo y ese pozo siempre tiene un agua verdosa. Entonces, a mí me dijeron que eso era bueno para abonar el pasto, pero no lo he hecho ni sé si es si puede ser perjudicioso y qué cantidad se puede usar. Para abonar el pasto, dijiste, ¿verdad? No para dárselo a tomar a los animales. No, no, para abonar el pasto, para Bueno, después que se desocupe el potrero, mezclarlo con agua y usarlo como abono. ok. Bueno, pues eso es muy sencillo, ¿no? Yo tengo una casa ecológica. Nuestros desechos van a un potrerito que tenemos atrás de la casa, pero pues nuestros productos que utilizamos son casi todos orgánicos, tanto nuestros desechos como los que utilizamos para lavar la ropa, los trastes y todo, y no tenemos ningún problema, ¿no? Entonces, pues lo que tienes que ver ahí es si está creciendo correctamente ese pasto, ¿no? Si ese pasto está creciendo bien, pues está bien, ¿no? Pero si utilizas ciertos químicos, pues a la larga sí vas a tener ahí, pues no sé, metales pesados, contaminantes y todo eso. Entonces, no, al menos que tú sepas que tus desechos ahí no sean tan malos, pues que sí vale la pena utilizarlo, ¿no? Entonces, tienes que tú evaluarlo, ¿no? Y pues a cuánto utilizar, pues si te funciona y está bien, pues para cuánto te da para regar eso, no lo sé, ¿verdad? Entonces ahí tú lo vas a ver hasta dónde vas a llegar, ¿no? Dice aquí Ángel que si recomendamos cerco vivo en potrero, por supuesto que sí, es lo mejor que puedes hacer, ¿no? Nada más que hay que cuidar el cerco, los arbolitos cuando están chiquitos para que no se lo coman el vacuno o los búfalos sobre todo, ¿no? Miguel Alan, ¿qué tan aceptada es la carne de búfalo y productos derivados de estos? ¿Y cómo ves su mercado en la actualidad y en el futuro? En México, ¿no? Bueno, creo que es la misma condición para todos los países, en América al menos, ¿no? Obviamente es una especie nueva, en México pues apenas tenemos 30 años, tenemos 200.000 búfalos en México, estamos en pañales todavía. Creo que sí hay una muy buena aceptación. El problema es que no hemos podido llegar masivamente al consumidor. Entonces el consumidor no puede encontrar la carne de búfalo cuando quiere, ¿no? Solamente si hay una carnicería especializada o alguna tienda boutique donde vendan carne de búfalo y créeme que les va bien, ¿no? Pero no está masificado para que todo el mundo, pues pueda consumirla porque pues, no se ha hecho un plan nacional o alguna empresa que le interese desarrollarlo nacionalmente, ¿no? Los quesos de búfalo han tenido un éxito tremendo y igual solamente se venden en algunos restaurantes específicos, en algunos puntos específicos, pero se venden muy, muy bien. Yo creo que es el futuro, o sea, que poco a poco la gente va entendiendo más, una carne que pues, es más saludable y que el público, el día de hoy, el consumidor, pues está demandando productos, pues, inocuos y mejor y más saludables, ¿no? ¿Es recomendable manejar lotes de búfalos y vacas en los mismos potreros? Mm, creo que ahí depende de qué tan dóciles sean tus búfalos y tus vacas, ¿no? En general, yo al inicio sí tenía
esa mezcla, ¿no? Obviamente dejé de tener vacunos, me dediqué a los puros búfalos y ya no tuve ese problema, pero incluso a veces tengo caballos junto con los búfalos, ¿sí? Nada más que igual, cuando las crías están muy pequeñas, las búfalas pueden lastimar a los caballos, ¿no? Creo que podía llegar a pasar eso con el ganado vacuno también, ¿no? En realidad, no se afectan mucho, pero sí existe el riesgo, ¿no? Yo estoy reforestando potreros, como los potreros son chicos y de permanencia de un día, cuido los arbolitos poniendo agua de estiércol en ellos el día que entran los animales, así no los toco. Ah, mira, qué buena idea, está excelente, no me la sabía esa. Y ese es un punto, fíjate que mencionaste algo importante, que porque, por ejemplo, en el pastoreo con el cerco móvil, no es necesario que carguen un cerco atrás, ¿ok? ¿Por qué? Porque los animales no quieren estar consumiendo donde ya cagaron y orinaron, ¿verdad? Entonces, si mantenemos esa regla los 3 días, por ejemplo, ese movimientos diarios, pues cada 3 días el cerco que va atrás es el que vas a mover nada más. Bueno, el que va adelante sí lo mueves todos los días, ¿verdad? Pero el cerco que va atrás no lo necesitas mover todos los días, lo puedes mover cada 3 días. Pero muy buena idea para los arbolitos, ¿eh? Excelente. Bueno, ¿alguien más por ahí? ¿Cuál ha sido su experiencia? Ok. ¿Cuál ha sido su experiencia buscando compradores para sus búfalos, ingeniero? ¿Cómo ve el panorama en el sur de México? Bueno, pues como todo, cuando comenzamos en México, cuando yo comencé en el 2006, solamente hay un solo comprador y nos pagaban a mitad de precio. El día de hoy hay muchos compradores. Obviamente que en el vacuno tenemos 1,000 compradores y con el búfalo tenemos 20 compradores, ¿no? Pero pues ya hay 20 compradores, por decirte, ¿no? Y pues hacemos mucho trabajo en redes sociales para que la gente pues también los vea, se interese. Y entonces el día de hoy ya el precio no está por mitad, sino más o menos nos castigan entre un 10 y un 20% sobre el precio del vacuno, ¿no? Que si sumamos todas las ventajas productivas que tiene el búfalo, pues definitivamente ese 10 y 20% que nos castigan todavía, pues supera por mucho la rentabilidad de negocio con respecto al vacuno, ¿no? Entonces hay que seguir apostando y para mí me es mucho más negocio el búfalo que el vacuno, ¿no? Yo a los 5 años de tener búfalos eliminé todo el vacuno, ¿no? Y tenía vacunos de todas las razas que te puedes imaginar. En el sur de México, pues es el potencial es mayor porque pues nosotros tenemos el clima tropical, los mejores pastos en el país, ¿no? Pastos nativos son lo mejor que puedes tener para el sistema de pastoreo. Es algo muy importante. Los pastos nativos es lo mejor. No inviertan mucho en pastos mejorados. Los pastos mejorados puede ser que no te aguanten el sistema de pastoreo y además en los periodos críticos del año pueden presentar muchos problemas de plagas, o incluso que se mueran, ¿no? Lo mejor es un pasto nativo. Este, a lo mejor no sabes cuál es tu pasto, lentamente el sistema te va a ir desarrollando el pasto que mejor se adapte a tus condiciones. Solito van a ser el pasto que necesitas, ¿sí? Yo trabajo con puros pastos nativos. Obviamente, si voy a un terreno nuevo, un potrero nuevo, que voy a empezar a trabajar y yo quiero acelerar el proceso, pues yo ya sé en mi ecosistema cuál es el mejor pasto y ahí sí lo siembro, ¿ok? Es el único punto en el cual yo siembro un pasto. Ok, bueno, no estamos hablando mucho de búfalos, estamos hablando de pastoreo. No me hagan muchas preguntas de búfalos porque no es la charla de hoy. Ahí tenemos más conversatorios aquí les voy a escribir el canal de YouTube, Pijije Regenerativo. Ahí hablamos de todo eso, ¿no? ¿Habrá algún curso acerca del mercado que tienen los búfalos o cómo introducirse al mercado adaptado a nuestra región? Estaría muy interesante. Muy bien. ¿Es necesario que los potreros tengan jaurías y charcos de agua para los búfalos? No, no es necesario, es un mito. ¿Ok? Pero lo que sí es que si no tiene sombra, pues sí tienes que tener un charco, porque si no lo el animal va a estar muy jodido, ¿no? Definitivamente, ¿no? Entonces ahí sí tienes que tener un Hawái, un dren, un canal o algo, ¿no? Porque si no tiene sombra, pues ahí sí. O ponle una sombra artificial. Y tienen que tener agua para beber. Como todo animal, tienen que tener agua para beber en cantidad suficiente, ¿no? Sí, los búfalos toman más agua, como un 30% más agua que el vacuno, porque además son animales más grandes, pero en sí
Es lo que necesitas. Acá en Tabasco, en Jalpa de Méndez, llevo haciendo ganadería recreativa desde hace 3 años. Somos pioneros en la zona. La verdad, excelentes resultados en todos los aspectos. Felicidades. Muy bien. Ingeniero, ¿alguna recomendación para la mayor fertilización de los potreros aprovechando el estiércol de los corrales? Pues simplemente tíralos. Puedes compostear el estiércol si quieres, ¿ok? Pero realmente con que lo tires al potrero es más que suficiente y te aconsejaría que tires el estiércol cuando el pasto está mediano o grande. No lo tires cuando esté chiquito. ¿Por qué? Porque si no, el sol te va a matar. A ver, vamos a aprovechar esta pregunta. Fíjense, lo más importante de la vaca o del rumiante no es el estiércol que tira, ¿ok? ¿Por qué? Uno puede decir, no es que estamos aportando 90, 120 toneladas de estiércol por hectárea, ¿no? Y estamos aportando no sé cuántos litros de orín al año, ¿no? Y eso es un montón de nutrientes. Sí, sí es cierto, pero sucede que si nos vamos a lo que hablamos de la transmutación y de la vida en el suelo, resulta ser que lo más importante que tiene la vaca son los microorganismos que tienen su rumen, ¿no? Entonces, ¿por qué es lo más importante esos microorganismos? Porque sucede que los microorganismos y las plantas son simbiontes, o sea, trabajan en conjunto. El microorganismo no puede comer los minerales que hay en el suelo por sí solo, o los diferentes nutrientes, porque en general son como roquitas, ¿ok? Entonces no lo puede consumir. Entonces, ¿qué hace el microorganismo? Él mueve los elementos, los nutrientes, y se los acerca a la planta. La planta sí es capaz de absorberlo y entonces emite exudados, o sea, suelta comida para los microorganismos. Es la forma en que trabajan. Entonces, entre más microorganismos tenga el suelo, pues mejor es poder. Por eso, eh, aunque la planta esté puesta, hacemos un análisis del suelo, quizá tenemos un cuadrado, por ejemplo, una hectárea, y hacemos diferentes análisis, vamos a encontrar que todos los elementos están mal distribuidos, ¿no? Pero si tenemos un montón de vida en el suelo, esos microorganismos van a relocalizar esos nutrientes hacia las plantas y poco a poco el terreno va a ser uniforme en sus nutrientes. Por eso podemos ver los pastizales que les enseñé que tengo yo, por ejemplo, donde sin necesidad de fertilizantes químicos podemos tener estandarizado todo, ¿ok? En nutrientes. ¿Por qué? Porque los microorganismos hicieron esa chamba por mí, ¿no? Entonces, si tenemos en cuenta eso, tú tienes estiércol, tíralo lo más fresco que puedas y con el pasto mediano o alto para que cuando caiga al suelo, al pasto, el pasto lo tape tantito con sus hojas y todo y proteja a esos microorganismos. Ese es mi consejo, y si haces composta es lo mismo, ¿ok? Obviamente la composta pues vas a enriquecer más eso, ¿no? ¿Qué desparasitantes debemos usar? Muy buena pregunta. Todos los que terminan en soles, levamisol, por ejemplo, ¿no? Esos fertilizantes, perdón, esos desparasitantes no son tan dañinos como si son las ivermectinas. Y mejora, una ventaja con el pastoreo regenerativo es que poco a poco tu carga parasitaria va a ir bajando. Recordemos que las plagas, los insectos, tienen ciclos de vida muy cortos, ¿verdad? Entonces, si hoy una vaca dejó su estiércol y tiene una larva ahí, o muchas larvas, ¿verdad? Pero el animal, cuando eclosione, no va a encontrar un hospedero, porque la planta ya va a andar en el potrero número 10, ¿no? Entonces ya no va a encontrar un hospedero y se va a morir. Entonces, lentamente se va a ir a cabo, no lentamente, muy rápidamente, si hacemos esto, vamos a bajar la carga parasitaria muchísimo, ¿no? A tal grado que podemos dejar de utilizar desparasitantes, ¿no? Y si los tienes que utilizar, pues puedes hacer esto, los levamisoles. También otra técnica es que puedo meterle un poquito de azufre a las sales minerales que tenemos, y el azufre le va a ayudar un poquito también con los parásitos internos y externos también, pero hay que irle dando al animal el azufre medido hasta que el animal ya no quiera comer la sal. En ese momento ya le bajo a la dosis, porque ese es el punto que vas a encontrar que ya es suficiente de azufre, es un azufre agrícola, ¿ok? Y eso se le da un mes sí y un mes no, ¿ok? No es siempre. ¿Cómo maneja la compactación del suelo? ¿Usted utiliza su suelo tiempo después? No, negativo. Los animales bajo sistema de pastoreo estamos
metiendo un montón de carbono al suelo. El suelo, ¿qué pasa? Se vuelve poroso, ¿ok? Se vuelve poroso y por lo tanto no hay compactación. La compactación sucede cuando dejamos a los animales todo el tiempo encima del potero. Ahí sí, o sea, porque no se está fijando carbono y ahí sí están los animales encima de un solo lugar todo el tiempo, ¿no? Entonces, no hay necesidad de hacer subsoleo, ¿eh? El subsoleo es lo peor que podemos hacer. Tengo un videito por ahí sobre eso, pero no se los puedo pasar ya, ¿verdad? Pero es malísimo para el suelo, ¿ok? Ingeniero, para un problema de sedimentación, ¿cuál sería la recomendación para comenzar con un plan de pastoreo regenerativo? Mm, sedimentación, ¿cómo? Platícame un poquito más, de favor. Y el ricomendazol, no lo conozco, pero pues si termina en sol, yo creo que sí. ¿Hay alguna desventaja del pastoreo regenerativo? Sí, hay una gran desventaja que te van a faltar animales. Ese va a ser tu principal problema, ¿ok? Que de la nada, cuando empieces a aplicar esto, este, poco a poco te va a ir faltando animales, ¿no? O muy, muy rápido quizá. Ese es el principal problema, ¿no? Ujú. Ah, mira qué bonita esa imagen. Ok, ingeniero, ¿cuál sería la recomendación para... Ok, pero ¿cómo es la sedimentación de, perdón, no entiendo? Platícame un poquito. Si quieres, toma el micrófono y dime. Sí, en general es el... eh, pues yo... Saludos, ¿me oye? Sí, adelante. Adelante. Mucho gusto, Lewis Zúñiga, desde San Fernando de Apure, Venezuela. Nosotros acá presentamos lo que son bancos bajío estero. Por lo general, en periodo de invierno, el agua suele cubrir todo. Por los periodos que se han venido generando a través de lo que fue la culturización, de utilizar maquinaria, más que todo, se ha visto cómo se ha afectado en gran parte de las unidades de producción lo que es la sedimentación, eh, y ocasiona pequeño, por eso insistía más temprano en lo que era algo sobre fluvial, porque podemos notar cómo se ha ido degradando lo que es la parte del suelo. Ahora, traemos estas nuevas alternativas. Tenemos lo que son los sistemas eh, para controlados, pero ocurre algo que como tenemos esa limitante de bajillo y estero y las condiciones que se le prestaba, termina siendo, o sea, eh, por decirlo de esta manera, pero de cierto modo erosionado gran parte de la unidad de producción porque no todos están utilizando todavía la metodología porque acá se acostumbró pues que ellos, la mayoría de los productores manejan su sistema a su modo pues porque ellos dicen que es rentable así. Ahora nosotros estamos tratando de sembrar lo que es una cultura más orgánica y de llevarla, pero Ahora, se ahora, nos presenta eso pues pero por eso, a ver, de que cómo le presentamos nosotros a ellos. pero la sedimentación ocurre en tu Ajá. potrero. O sea, a tu potrero llega toda la sedimentación de tus vecinos. No, no, o sea, ese practicando yo porque yo visito las unidades de producción y puedo ver que vemos en casas donde hay pasto bajo, pasto desaparecido, donde prácticamente en tiempos de, de invierno es muy poco, la carga animal también influye bastante allí, pero se nota Pues mira, ese es tipo que pues de cómo ya es un, cómo le planteamos a, por ejemplo, a un productor. bueno, es que ahí ya es un problema macro, ¿no? O sea, tienes que resolverlo con varios productores porque no nada más uno solo, sino uno carga el problema y otros no. Entonces, pues ahí sí tienes que hacer una concentración de que pues un cierto grupo importante de productores pues se pongan de acuerdo, hacerles ver cuáles son las consecuencias, qué es lo que está causando, que se están llevando el suelo, lo están erosionando y que tienen que pues mejorar sus prácticas agrícolas y si es agrícolas pues tienen que hacer mínima labranza, cosas que ayuden ahí a mejorar la estructura del suelo o hacer pastoreo regenerativo, ¿no? Son dos cosas que pueden hacer, ¿no? Obviamente el pastoreo es lo mejor, pero si son agricultores y no quieren dejar de ser agricultores, pues tienes que hacer la conciencia que tienen que implementar este sistema de mínima labranza cuando menos, ¿no? Y dejar de estar susoleando y barbechando el terreno, ¿no?
es algo macro, o sea, no lo puedes, a menos O- que el terreno sea grande, pues ahí sí tú puedes hacerte cargo y delimitar o algo, eso, ¿no? Pero si son terrenos pequeños, pues tienes que involucrar a la comunidad y es algo, pues complejo, no imposible, ¿no? Pero sí complejo. Quizá ahí te pueda ayudar un poquito más Juan, el grupo de Juan, ¿no? Ya es más específico, ¿no? ok, ok. Sí, claro, a Está la orden bien. para cualquier cosa. Así es. Ok. Bueno, Muchísimas gracias. de nada. Bueno, vamos a dejar de grabar.